Hermanos y hermanas, buenos días. Hoy 15 de noviembre del 2020 tenemos nuevamente el placer de poder predicar la palabra de Dios. Les damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos ven en Quito, en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo y contentos, gozosos de que nos puedan escuchar, de que no nos puedan escuchar a nosotros, que puedan escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté en sus corazones. Así que sin más, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para poder empezar. Amado Dios Todopoderoso, gracias le damos, Señor Jesús, por este tiempo que ha permitido que nos podamos congregar, que podamos escuchar su palabra, Señor, que podamos entender su palabra. Pedimos, Señor Jesús, su dirección, pedimos, Padre, que nuestro pecado no sea, Señor, de estorbo para nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor Jesús, entender lo que usted demanda de nosotros, lo que usted, Señor, ha mostrado al universo entero, Señor. Gracias, Señor Jesús, le doy por la vida de cada uno de los hermanos que nos ven, que nos escuchan, y permítanos, Señor, ser fieles en la exposición en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les mencioné, ya estamos en el capítulo 3 del libro de Efesios. Te pido por favor que abras tu Biblia, que abras tu Biblia en el libro de Efesios. Ya estamos en el capítulo 3. La porción de hoy vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Estábamos ya terminando el versículo, terminamos más bien el versículo 3 y hoy vamos a continuar desde el versículo 14. Antes de empezar, quisiera quizás hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta este capítulo 3, versículo 13. Y estamos, como dije, ya terminando la parte doctrinal de este libro de Efesios. Recordemos que este libro de Efesios está dividido, ¿no? Los tres primeros capítulos como la parte doctrinal, los siguientes tres capítulos ya son la parte aplicativa, la parte ya práctica de lo que se está enseñando en el capítulo uno al 3, ¿no? Entonces, obviamente también en lo que hemos visto, si no estoy mal, a partir del capítulo 2 Pablo nos empieza a hacer un recuento de nuestra posición, de cuál es nuestra posición sin Cristo y de cuál es nuestra posición en Cristo, ¿sí? Y ahí quería que recordemos un poco lo que predicábamos semanas atrás que Pablo describe, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, nos describe como hombres y mujeres perdidos, como personas sin rumbo, separados de la promesa de Dios. Nos llaman extranjeros, Pablo nos describe como extranjeros. Pero de la misma manera, ya en Cristo, y esta palabra es muy importante, en Cristo, que estamos haciendo énfasis durante toda esta predicación del libro de Efesios, Pablo ya empieza a describir nuestra nueva posición, como digo, en Cristo, ¿no? Ya nos describe como conciudadanos del reino de Dios, nos describe como hijos de Dios, como partícipes de la promesa, como miembros de la familia de Dios, ¿no? Algo que también hemos estado aprendiendo y con más fuerza hemos estado aprendiendo, ¿no? Lo que ese misterio que era hasta ese entonces la formación o el ministerio de la iglesia, ¿no es cierto? Entendíamos cómo era el establecimiento de la iglesia y justamente Pablo está dándonos estas ilustraciones a través de la iluminación que recibió de Dios y nos empieza a dar a conocer, ¿no? Nos empieza a mostrar cuáles son las funciones, cuál es la importancia de la iglesia, qué es la iglesia. Y obviamente Pablo hablaba de que este es un misterio, ¿no? Y decimos misterio porque como hemos estudiado, la iglesia no había sido antes manifestada ni revelada al pueblo de Dios. No es hasta que Jesús muere, Jesús resucita, y ahí en Pentecostés empieza a formarse ese misterio, hasta ese entonces, como digo, que es la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, la palabra de Dios durante estas semanas nos ha estado mostrando qué es la iglesia de Cristo y determinábamos, ¿no? Y estábamos conscientes de que la iglesia es un organismo vivo en donde Cristo es la cabeza, ¿sí? El saber que Cristo es la cabeza, ustedes recordarán lo que implica que Cristo sea la cabeza,
es que Cristo es la autoridad máxima, el representante máximo de la iglesia. Y parte de ese organismo vivo que estamos hablando son hombres y mujeres pecadores como tú y como yo, de diferentes etnias, de diferentes formas, de diferentes gustos quizás, de diferentes costumbres, pero hay algo que nos une, ¿no? Y esa unión se le da a través de Cristo. Y estos hombres y mujeres que han sido escogidos por el Señor, le sirven bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Señor Jesús, que es la cabeza. Entonces, obviamente, concluíamos la estrecha relación que hay entre Dios y su iglesia y la importancia que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Recordemos que una de la importancia que tiene, obviamente, es glorificar el nombre de Dios y otra de las importancias es transmitir ese conocimiento de Dios a todo el mundo, ¿no? Entonces, es interesante pensar y podríamos decir que no cabe que un cristiano pueda despreciar a la iglesia de Cristo, ¿no? Cristo ama a su iglesia y el que ama a Cristo ama también a su iglesia. No puede decir a alguien que ama a Cristo pero que aborrece a la iglesia o que no, para él no existe la iglesia, ¿no? La anterior semana también analizamos la predicación de la anterior semana con el pastor Guido. Analizábamos el testimonio de Pablo, ¿no? Un hombre perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, el más pequeño de los santos, indigno de predicar la verdad, palabras que él mismo utilizó para describirse, pero que ahora él resalta, ¿no? Esto que por la misericordia de Dios y en Cristo tiene ese privilegio de anunciar entre los gentiles las riquezas de Cristo, ¿no? Y Pablo está magnificando la gracia divina inmerecida, ¿no? No es que Pablo se está mortificando de su pasado o haciéndose víctima de su pasado, sino que más bien él está magnificando la obra de Dios, magnificando la misericordia, la gloria, la gracia y el poder de Dios. Entonces, ahí veíamos una implicación muy bonita que me gustó mucho, que se aplicó mucho en mi vida. El hecho de recordar nuestro pasado no es para mortificarnos sobre ello, sino que es para mostrar la gloria de Dios a otros, ¿no? Finalmente, la semana pasada hablábamos de la confianza y seguridad de la transformación de nuestras vidas en Cristo, de esa transformación que tenemos en Cristo, ¿no? Como sabemos, solamente mediante Cristo podemos tener acceso seguro a Dios. Y este principio sumamente importante es el que Pablo nos recuerda que debemos tener presente en nuestras mentes. Ese principio es el que nos ayudará a perseverar, a sentirnos gozosos, a que ya en Cristo le pertenecemos a Dios para siempre. Así terminábamos el versículo 13 del capítulo 13. Entonces hoy, como te mencioné hace unos minutos, vamos a empezar nuestro estudio de la palabra de Dios desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Vamos a leer toda la porción para tener un poco más claro el panorama de lo que está sucediendo. Y el título de la predicación de hoy es las dimensiones de un amor perfecto. Las dimensiones de un amor perfecto. Entonces, por favor, vamos a leer la palabra de Dios, versículo 14. La palabra de Dios dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pablo, ¿no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, está hablando de Jesús, para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa porción, mis hermanos, que nos ha tocado el día de hoy, que podamos estudiar. Creo que es un complemento perfecto con lo que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, volvamos nuevamente al versículo 14. Pablo empieza nuevamente a utilizar las palabras por esta causa, ¿no? Entonces, ¿cuál era la causa? Bueno, como vimos al iniciar el estudio de este capítulo 3 del libro de Efesios, y como digo, es la segunda vez que Pablo utiliza esta expresión, ¿no? Por esta causa. Podemos ver rápidamente en el versículo 1, también hay esa proposición, esta frase, esta expresión, por esta causa, yo Pablo, ¿no? Entonces, obviamente, entendiendo esto y debido al contexto de lo que estudiamos en el capítulo 12, recuerdan las condiciones del hombre, y de lo que va del capítulo 3, en donde se está refiriendo Pablo a las verdades sobre la unidad que ahora existe en los creyentes en Cristo Jesús, y obviamente que ya en el versículo 1 hasta el versículo del capítulo 3 en adelante, Pablo tiene la intención de orar por aquellos que estaban alejados, ¿no es cierto? Por lo que había descrito en el capítulo 2, que eran, como dijimos, ¿no? Eran extranjeros, enemigos de Dios, pero ahora era uno solo en Cristo Jesús, ¿no? Pero como vimos hace 2 semanas, Pablo hace una pausa a partir del versículo 2 de este capítulo 3, una disgregación en medio de su oración, en medio de su intención de clamar a Dios, y escribe lo que estudiamos acerca del ministerio y el misterio que es el ministerio en la iglesia, de la iglesia, ¿no? Desde el versículo 2 al versículo 3. Y este misterio consiste en que Cristo, como dijimos, ya había resucitado, es la cabeza, es de un nuevo cuerpo, obviamente, y este cuerpo está formado por judíos, por no judíos, por circuncidados e incircuncidados, ¿no? Por todos los pueblos que han creído en Cristo como su Salvador, ¿no? Entonces, ahora en este versículo 14, Pablo retoma la causa de la unidad de los creyentes, lo que describimos en el capítulo 2, y dobla rodilla, como dice la palabra, dobla rodillas, Pablo, para orar y clamar a Dios de una manera reverente, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo interesante de este capítulo 14 es muy bueno que podamos notarlo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que Pablo era un maestro de la palabra de Dios, había estudiado, Pablo era un apóstol de Cristo, ¿no es cierto? Un predicador, era también un hombre, pero también debemos recalcar que Pablo era un hombre de oración, ¿no? En muchas partes de las escrituras podemos encontrar a Pablo orando, ¿no? En el capítulo 1 de este libro, versículo 16, vemos también a Pablo orando, intercediendo, clamando a Dios por los hombres de Éfeso, ¿no? Y no solo podemos decir que Pablo era un hombre de oración porque veíamos que constantemente Pablo oraba o estaba orando, ¿no? Sino que en este versículo 14 podemos ver la actitud que Pablo o la actitud que nosotros debemos tener a dirigirnos a Dios en oración, ¿no? El versículo 14 es claro y dice que Él se arrodilló. Como dije, esto obviamente no indica que toda oración por contexto bíblico, no indica, estoy hablando de todos los libros, por contexto de todos los libros, ¿no? De que para orar debemos arrodillarnos o si no, no funciona de esa manera, sino que esta porción de las escrituras lo que nos quiere mostrar, como mencioné con anterioridad, es la actitud que debemos tener al momento de orar, ¿no es cierto? Esa actitud de redención, de reverencia, ese sentido de sumisión y también, ¿no? ¿Por qué? Un sentido de humillación, ¿sí? Que son necesarias para, obviamente, dirigirnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, ¿no? Podemos ver, como dije, a lo largo de las Escrituras a hombres piadosos que oraron de rodillas. Salomón oró de rodillas, Esdras oró de rodillas, muchos salmistas, David oró de rodillas,
Pedro oró de rodillas, Pablo, como leímos aquí, también oró de rodillas, y otros cristianos también en las escrituras nos muestran que oraban de rodillas, ¿no es cierto? Y lo más importante, incluso Jesús oraba de rodillas, ¿no? Pero como te mencioné, la Biblia, este detalle que nos da aquí Pablo de que dobló sus rodillas, no nos quiere decir que el arrodillarse sea algo mandatorio. No quiero decir que tampoco está mal, ¿no? Está súper bien. Pero lo que realmente Pablo nos quiere mostrar aquí es esa actitud, ¿no es cierto? Que la actitud es lo más importante ante la oración, ¿no es cierto? Esa actitud de redención, de reverencia, de sumisión, de dependencia total de Dios, de humillación y como dije, ¿no? De dependencia a Dios. Eso es lo que Pablo nos transmite, ¿no? Implícitamente con este versículo 14, ¿ya? Entonces, después de haber considerado a la iglesia, esto es lo que acabamos de hablar, era como un paréntesis implícito, lo que nos muestra Pablo aquí a través de la oración. Pero ya entrando en contexto, ¿no? Ya después de haber considerado lo que Pablo consideró las posiciones en Cristo en el capítulo 2, al finales del capítulo 2, y de qué es la iglesia como un organismo vivo, eh, y ahora ya el misterio revelado. Pablo se está dirigiendo a Dios, como dijimos, en oración, para que estas grandes verdades, esto se conviertan en realidades en la vida de la audiencia original y obviamente en la actual que somos nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, este versículo 14, si lo volvemos a leer nuevamente, ya Pablo dobló sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces creo que este versículo 14 es una aplicación muy clara, podríamos decirlo, de lo que Jesús dijo en Juan 16, capítulo 23, y Jesús aquí enseñaba de que a los apóstoles que debían todo lo que tenían que orar en el nombre de Él, en el nombre que es sobre todo nombre, ¿no es cierto? En el nombre de Cristo Jesús, ¿ya? Y Pablo en este versículo se está dirigiendo en oración al Padre, y claro, Pablo tenía conocimiento de la voluntad de Dios, confiaba en ella, y aquí es el principio importante, ¿no es cierto? El que necesitamos también orar, como dijimos, ¿no? Con la reverencia y la sumisión, y con un conocimiento pleno de los atributos y de la forma en cómo podemos orar a Dios, ¿no es cierto? Entonces Pablo está utilizando aquí una aplicación muy práctica, muy clara de cómo debemos aplicar Juan 16:23, todo en el nombre del Señor Jesús, bajo la voluntad del Señor, bajo los estatutos del Señor y obviamente con reverencia, con dependencia y con humildad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo llamativo aquí también es que Pablo, como dijimos, no solo es que a lo largo de las cartas paulinas nos muestra las razones por las cuales orar, sino también nos muestra el cómo orar, ¿no es cierto? Como dijimos, esa actitud importantísima, la forma correcta de orar, ¿no? Entonces vamos a continuar con este versículo 15, por favor. El versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En quién toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo nuevamente está hablando de la familia, como dije, que somos en Cristo. Recuerda el versículo 19 del capítulo 2, más atrás nomás. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí Pablo nos indica que a través de Cristo, por medio de Cristo, ya somos partes de la familia de Dios, ¿no? Aplicándonos el día de hoy a estas palabras, debemos entender que como cristianos, nuestra familia de sangre no es la única que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos tenemos una familia en Cristo. Hemos sido adoptados por Dios, hemos sido adoptados por el Padre para estar a ser parte
de la familia de Dios, ¿no? Y ahora pertenecemos a una hermosa familia que ha sido establecida en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, es importante también que entendamos esto porque, como dijimos, podemos ver la estrecha relación que ahora ya tenemos nosotros los cristianos con la iglesia. Ya no es el hecho de solamente es un lugar físico, sino que podemos entender y comprender de que ahora la iglesia de Cristo, y no estoy hablando de las cuatro paredes, la iglesia de Cristo ahora es nuestra familia, ahora es nuestra familia en Cristo, lo que nos une entre hermanos de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, de diferente cualquier cosa, es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos al principio en el resumen y lo que hemos estado hablando, no cabe el hecho de que un cristiano, una persona que diga que ama a Cristo, eh, no ame a la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Lo hermoso de poder entender, mis hermanos, que ahora ya pertenecemos a la familia de Cristo, ¿no es cierto? Las escrituras nos han enseñado que solamente a través de la fe en Cristo podemos ser parte de su familia. Y eso es lo que Pablo quiere que recordemos, que ahora ya pertenecemos a la familia de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí toma nombre toda familia. Dios puede, el amor de Cristo puede unir a cualquier persona sin importar cuál sea su estrato, su cultura, donde haya nacido. Y ahora somos hijos de Dios. Entonces, a partir del versículo 16, a partir del versículo 16 y hasta el versículo 19, Pablo empieza a hacer, a tener esas oraciones, esas peticiones que Pablo está clamando hacia Dios, ¿no? Entonces vamos a leerlo de recorrido del 16 al 19, ¿no? La palabra de Dios dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Como dije antes, ¿no? Y miremos con atención nuevamente. Aquí Pablo reitera, empieza la oración que quizás pausó en el versículo 1, la retoma y empieza a hablar su oración conforme a las riquezas de la gloria de Dios, ¿no? Especialmente en el versículo 16, en las riquezas en Cristo, ¿no? Esas riquezas de salvación y de vida eterna, ¿sí? Entonces, fijándonos bien desde el versículo 16 y hasta el 19 que acabamos de leer, Pablo, después de doblar sus rodillas, está orando, clamando al Señor por estas cuatro peticiones, ¿no es cierto? Y vamos a analizar cada una de ellas una por una. La primera dice, para que, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Antes de analizar este versículo 16, quisiera que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el hombre interior y cuál es el hombre exterior? Pues bueno, para ponerlo de esta manera, el hombre exterior es el cuerpo, es ese lugar físico que experimenta el mundo, ¿no es cierto? Este hombre exterior funciona a través de los sentidos y es el que tiene esas necesidades innatas como el hambre, la sed, el descansar, yo qué sé, ¿no es cierto? Y en sí el problema, obviamente, no es que muchas veces podemos ver eh, tal vez ese problema con el hombre exterior, pero en realidad debemos entender que el cuerpo físico como tal de una persona no es el problema. Incluso las escrituras hablan de que nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo para Dios, ¿no es cierto? Habla de que nuestros cuerpos son verdaderamente los templos de Dios. Entonces el problema no radica
en el cuerpo físico como tal, sino radica el problema en que el pecado utiliza, o mejor dicho, mal utiliza las funciones que Dios le dio al hombre exterior para la maldad y desobediencia. Eso es el problema. En esto radica el problema, en el pecado, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos al hombre interior, esa parte que es nuestra alma o corazón, la cual es la que operan nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestras intenciones, nuestras emociones, ¿sí? Y es a través de este hombre interior que el Espíritu Santo puede moverse y convencernos de pecado, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, puede cambiar nuestras acciones, nuestras maneras de pensar, nuestras intenciones desde adentro, desde el hombre interior, ¿no es cierto? Entonces, consecuentemente, en un verdadero cristiano, entendiendo que hay un hombre interior, un hombre exterior, pero que es el pecado el que genera estos problemas, ¿no es cierto? Estas batallas, ¿no? Podemos decir que en un verdadero cristiano hay verdaderas batallas, valga la redundancia, entre el hombre interior y el hombre exterior, entre nuestra carne y nuestra alma, ¿no es cierto? Batallas dentro del hombre interior. Y estas muchas veces las batallas que tenemos son en nuestras mentes, ¿no? Y digo esto porque, como digo, ¿no es cierto? Cuando llegamos a Cristo, por un lado, nuestro corazón anhela obedecer y seguir a Jesús, mientras que la otra parte de nosotros, la carne, no lo anhela, no anhela eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué no anhela? Porque obviamente esta va sufriendo una muerte ligera y va perdiendo esa capacidad de definir o de decidir en nosotros, ¿no es cierto? Y ese es el rol, el papel del hombre interior y el hombre exterior, para que tengamos en mente, ¿no es cierto? Entonces, en este versículo 16, Pablo está clamando para que los creyentes, para que los cristianos seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, que Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos para que en esas batallas en nuestra mente gobierne los pensamientos de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere Pablo, que eso está clamando Pablo a Dios. Es decir, que Pablo anhela que nuestro hombre interior sea alimentado y cuidado. Y claro, obviamente, el hombre interior solamente puede ser alimentado, como dije, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y obviamente, Él es el que provee poder, vida y crecimiento para que el creyente alcance, como decimos muchas veces, esa madurez espiritual, alcance ese crecimiento espiritual, alcance esa santificación progresiva, ¿no es cierto? Entonces estoy convencido, obviamente, y Pablo también está convencido de que necesitamos fuerza del poder del Espíritu de Dios para que día a día luchemos para ser más semejantes a Cristo. Siempre hay algo en nosotros que busca resistirse a Dios, que es resistirse a la voluntad de Dios, y Pablo es consciente de eso y por eso está clamando para que nosotros seamos fortalecidos y podamos ser más semejantes a Cristo cada día, ¿no es cierto? Versículo 17, la segunda petición que Pablo está haciendo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿no es cierto? Este versículo 17, Pablo está clamando para que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes, y el hecho de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones significa una esperanza real de salvación. Significa que los pensamientos, la voluntad, las intenciones de Cristo gobiernan nuestras mentes y nuestra voluntad. Significa que cada día nosotros morimos a nosotros mismos para que Cristo, escúcheme bien la palabra que está utilizando, habite en nuestros corazones. Y aquí la palabra habite que está utilizando Pablo hace referencia a esa permanencia en un lugar de forma continua, ¿no? Entonces Pablo se está refiriendo al hecho de que
anhela, de que el anhelo de él, que él lo que está clamando a Dios es que Jesús permanezca en el corazón del creyente para siempre. Recuerda, mi hermano, que cuando hemos nacido de nuevo, Cristo y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y no estoy hablando de una manera temporal, o sea, es decir, que cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, solamente Cristo está a un momento en nuestro corazón. O no estoy hablando de una manera que esto funciona de una manera simbólica, sino que en realidad la mente de Cristo ahora ya permanece en nosotros para siempre. Y es por eso que empezamos a repudiar el pecado poco a poco, porque Dios empieza a ejercer voluntad en nuestros corazones. Ya no gobierno yo, Cristo es el que empieza a gobernar mis pensamientos y yo empiezo a rechazar el pecado por efecto de que Cristo empieza a habitar en mi corazón. Entonces aquí está clamando Pablo nuevamente para que nosotros obviamente tengamos ese poder de permanencia, ese fortalecimiento en el hombre interior, que habite que Jesús en nuestro corazón. En la tercera petición que Pablo está haciendo, podemos leerlo en el versículo 18 hasta el 19a, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? La tercera petición que Pablo está pidiendo, está clamando a Dios es: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¡Wow! Este versículo realmente es una petición muy hermosa, realmente creo que es unas palabras hermosas. Todas las peticiones son muy válidas, pero aquí Pablo quiere ser muy detallista con lo que está pidiendo, ¿no es cierto? Pablo está clamando para que los que han sido unidos en Cristo, como dijimos, tanto gentiles como judíos, como circuncisos o incircuncisos, conozcan y reconozcan plenamente la dimensión del amor de Cristo. Como dice Pablo, ese amor que excede todo conocimiento. Sin lugar a duda está fuera, estoy seguro que el amor de Cristo está fuera de nuestro entendimiento, debido obviamente que nuestra mente es finita. Sin embargo, Pablo, como dije, quiere ser detallista y Pablo quiere que cada creyente tenga en mente y arraigado en su corazón la dimensión y la extensión del amor de Dios. Estoy seguro de que Pablo, al hablar de la comprensión de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura, está haciendo una comparación para, como dije, podamos tener una referencia del amor de Dios. ¡Wow! Qué hermoso es poder pensar en ello, pensar en el amor de Cristo, mis hermanos. El amor de Cristo, la demostración del amor de Cristo ha alcanzado a todos aquellos han puesto su confianza en Él. Y Pablo aquí relata de la anchura de Cristo, ¿no es cierto? De la anchura del amor de Cristo. Y aquí es donde esa anchura del amor de Cristo es que alcanza a todos. Tanto así que Él se hizo carne para habitar entre nosotros y presentarse como esa ofrenda perfecta delante de Dios. El río, la anchura del amor de Cristo, cubre mi pecado y tu pecado. Cubre cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando en tu vida, que puedas estar atravesando o que vayas a atravesar, esas circunstancias que parecen difíciles o sin explicación, y esta cubre el amor de Cristo. Y estas circunstancias obran para bien bajo la soberanía de Dios. Mis hermanos, como muchas veces yo lo digo, estoy seguro que no entenderemos realmente todo lo que comprende el amor de Dios. Y esa anchura del amor de Dios comprende a cada uno de nosotros, comprende sin importar qué pecado hayas hecho, sin importar qué hayas pensado, qué hayas dicho, cómo hayas actuado. El amor de Cristo cubre todo eso. Aquí lo importante de que no dudemos de esa misericordia, de ese amor, de esa providencia, de ese perdón y de esa soberanía de Dios. No dudemos de aquello, porque cuando lo hacemos, de cierta manera estoy delimitando y reduciendo la anchura
del amor de Dios, en la anchura del amor y sacrificio perfecto de Jesús, en la anchura del amor de Cristo, como digo, abarcó cualquier pecado, porque Dios fue misericordioso. Pablo también aquí habla de la longitud del amor de Cristo. Y obviamente el amor de Cristo no tiene un inicio ni un fin. Es decir, el amor de Dios es eterno. ¿Alguna vez te has preguntado eh, cuándo el amor de Dios, cuándo empezó Dios a amarme a mí? O por cuánto tiempo Dios me seguirá amando si yo realmente soy un pecador, si yo realmente todos los días fallo delante de Dios, ¿cuánto más podrá soportar el amor de Dios? Aquí Pablo nos está dando la respuesta a estas preguntas y Jesús mismo, y perdón, Dios mismo nos dio la respuesta en Jeremías 31, si lo leen en contexto. Dios nos habla y explica de que su amor es duradero, de que su amor es eterno, es para siempre. Realmente las respuestas a estas preguntas nos ayudan a dimensionar de mejor manera la longitud del amor de Dios. Entonces, si alguna vez te has preguntado ¿cuándo Dios empezó a amarme? O la otra que hicimos, o ¿cuánto más seguirá amándome Dios? Aquí tenemos la respuesta. Jeremías 31 nos muestra que el amor de Dios es duradero. El amor de Dios es eterno. Pablo también habla aquí de la profundidad y de la profundidad del amor de Dios. Y obviamente el amor de Dios es incontable, es incalculable, porque la obra de Dios en la cruz sobrepasa, como digo, nuestro entendimiento y su magnificencia, ¿no es cierto? Nuevamente recalco, solamente cuando estemos en Cristo vamos a entender lo trascendental y lo profundo y la profundidad real de ese amor de Cristo, de ese amor en la obra de Jesús al morir y resucitar por nosotros. Recuerda, mi hermano, que el amor de Cristo es tan profundo que, como dice su palabra, no le importó despojarse de sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a ti o a mí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, como dice su palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Así de profundo es el amor de Dios. Así profundo es el amor de Cristo que envió a su único Hijo para que muriera por un bastardo pecador como tú y como yo, que no tienen nada de importante. Esa es la profundidad del amor de Dios. Finalmente, Pablo habla de la altura del amor de Dios. Y claro, el amor de Dios, la altura del amor de Dios nos hace que podamos acercarnos hacia el trono de Dios. Parafraseando un poco, podemos decir que el amor de Dios nos lleva a ese trono de gracia en donde ya no hay dolor, donde ya no hay angustia. El amor de Cristo nos permite presentarnos delante de Dios. ¿Qué amor nos permite llegarnos y presentarnos delante de Dios sin ofensas, sin ninguna transgresión? Solo el amor de Dios. Y qué hermosas características que Pablo le da aquí al amor de Dios, ¿no es cierto? Y obviamente nos muestran el alcance del amor de Cristo, que como dice Pablo, excede todo conocimiento. El amor de Dios, déjame decirte, mi hermano que nos escuchas, mi hermana que nos escuchas, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo conocimiento. Solamente el Espíritu de Dios es quien podrá hacernos comprender el amor de Dios acorde al intelecto del hombre, porque el amor de Dios excede todo conocimiento humano. Sin lugar a dudas, mi hermano, la comprensión plena del amor en Cristo está fuera de nuestras capacidades. Es por eso que la intervención del Espíritu Santo es necesario para que, como dije, podamos comprender de acuerdo a las intenciones, al intelecto de nuestra mente. Como dije nuevamente, lo hermoso de estas palabras que Pablo nos da es porque nos ayudan a tener una referencia del amor de Dios, nos ayudan
a estar claros de qué tan grande es el amor de Dios. Esto no nos permite, cuando nosotros entendemos qué tan ancho es el amor de Dios, qué tan largo es el amor de Dios, qué tan profundo y qué tan alto es el amor de Dios, eso nos ayuda a no especular, a no adivinar, a no predecir, a no quizás describirlo imperfectamente el amor de Cristo. Aquí podemos ver que el amor de Cristo es algo real y visible delante de nuestros ojos. Si pudiéramos resumir lo que Pablo está clamando aquí al Señor Jesús, es que nosotros seamos capaces de comprender hasta donde nuestra mente nos permite, porque claramente el amor de Cristo excede todo conocimiento. Pablo quiere que seamos capaces de comprender. ¿Y cómo podemos ser capaces? Como dijimos, la forma más práctica de hacer es acercarnos hacia la cruz, mirar hacia la cruz, regresar a ver hacia la cruz y entenderemos. Y como dice Pablo en el versículo 18, cuando vemos a la cruz, entonces somos capaces de comprender. Pero no hablo de una manera solamente de ver, sino de pensar y analizar lo que realmente fue la obra de Cristo. Cuando lo hacemos, seremos capaces de comprender que el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, para cualquier pecador. Cuando veamos hacia la cruz con diligencia, entonces entenderemos y comprenderemos, seremos capaces de ver que el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios para siempre. Cuando veamos nuevamente la cruz y observemos nuevamente con diligencia, entonces seremos capaces de comprender que el amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor del pecador, a los peores pecadores. De igual manera, cuando observemos la palabra de Dios con diligencia, entonces seremos capaces de comprender que el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo, para llevarnos hacia Dios. No hay estas palabras, ver hacia la cruz, ver diligentemente la cruz, nos muestran claramente las dimensiones del amor de Cristo. Y déjame decirte, mi hermano, analizar de esa manera podríamos establecer de que no hay amor en este mundo que se pueda comparar con el amor de Cristo. No hay el amor, y gloria a Dios, los que hemos podido recibir el amor de una madre, el amor de un padre, el amor de una esposa, el amor de un hijo, el amor de un amigo, pero no hay comparación con el amor de Cristo. El amor de Cristo, como dije, es tan ancho, es tan largo, es tan profundo, es tan alto, que excede todo conocimiento. Acompáñame, mi hermano, por favor, a Romanos 5, versículo 8, por favor. Romanos 5, versículo 8. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es la manera que Dios muestra esas dimensiones que excede todo conocimiento. Lo muestra de esta manera. Lo muestra ese amor con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos más adelante, por favor, y leamos también un versículo hermoso. Bueno, vamos a ir, bueno, analizando esto, es que Romanos 5, versículo 8, es que Cristo nos muestra ese amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos mismo nos habla de, wow, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es tan ancho que nadie nos podrá separar. Y Pablo pregunta en Romanos: tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro, espada, ¿algo nos podrá separar del amor de Cristo? Y obviamente Pablo en ese mismo capítulo más adelante dice: pues déjame decirte que estoy convencido de que ni la muerte,
ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, y ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pablo nuevamente en Efesios nos habla de que el amor de Dios es alto. Que podamos comprender esto, mis hermanos, debería llenarnos de gozo y de un agradecimiento realmente eterno para el Dios Todopoderoso. Qué hermoso, qué gozo es poder entender esto, mis hermanos. Versículo 19b, por favor. Esta es la última petición que hace Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo clama para que esa unidad, recordemos que todo lo que está clamando Pablo es para esa unidad en Cristo que se describió en el versículo Dios. Entonces Pablo está clamando para que seamos fortalecidos, para que Cristo habite en nuestro corazón. Pablo también está hablando para que seamos capaces de comprender ese amor de Dios. Y ahora Pablo también está clamando para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Acompáñame por favor a Colosenses 2:9 y 10, por favor. Colosenses. Ya. Colosenses 2:9. La palabra de Dios dice, porque en él había corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesús, ¿no es cierto? En Jesús hay toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿no es cierto? En porción, en el amor de Dios, la plenitud de Dios, Pablo quería que los cristianos experimenten la vida, una vida plena en Cristo Jesús, la plenitud de Dios. Y Colosenses nos habla de que estamos completos en Cristo. Entonces, ¿podemos pasar circunstancias difíciles en nuestras vidas? Sí, la Biblia lo asegura, que lo vamos a pasar, que es necesario que lo pasemos para la gloria de Dios. Pero eso dependerá mi posición con Dios. Eso dependerá que yo me sienta agradecido con Dios. El hecho de que yo esté quizás molesto con mi esposa o en mi trabajo o en mi vecindario o en cualquier forma. ¿Dependerá eso mi relación con Dios? Claro que no. En Dios nosotros estamos completos. Colosenses 2 del 10 dice, nosotros estamos completos en Dios. Y esto es lo que Pablo quiere, y quiere que ahora esa nueva unidad que somos nosotros, ahora los que somos injertados, los que ahora somos conciudadanos, que seamos obviamente plenos en Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermosa porción! Estos dos últimos versículos también. Pablo termina este capítulo 13, la parte doctrinal de la carta de Efesios, con estas bellas palabras de alabanza y gloria a nuestro Dios, ¿no? Obviamente Dios quiere proveernos de sus riquezas en Cristo con gran abundancia, y Dios es misericordioso. El amor de Cristo, vimos, es eterno, es infinito, no tiene principio, no tiene fin. El amor de Cristo es tan alto que nos lleva hacia el trono de Dios, pero nosotros somos demasiado insignificantes y merecedores de ese amor de Cristo, ¿no es cierto? Para poder contener esas bendiciones, esas riquezas en Cristo. Y ojo que cuando estoy hablando, me estoy refiriendo a esas riquezas y esas bendiciones en Cristo, no me estoy refiriendo a nada material, sino que me estoy refiriendo a ese privilegio que es ser miembro de la familia de Dios, ese privilegio de que ya no somos extranjeros, sino que ahora ya somos conciudadanos con Dios, ese privilegio de que ya somos reconciliados con Dios
en Cristo. Cuando hablo de estas riquezas y de estas bendiciones, me refiero al tener esa plenitud de Dios. Déjame decirte que el que ha comprendido que en Cristo hay plenitud, ha alcanzado ese gozo eterno. Este versículo 20 del libro de Efesios capítulo 3 describe también a un Pablo. Pablo está describiendo ese poder eterno e incomparable de nuestro Dios. Mi amado hermano, tal como dice Pablo, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, incluso, y no solo que lo puede hacer, sino que lo va a hacer más abundante de lo que nos podamos imaginar o comprender. Quizás nosotros como humanos, si no hubiéramos tenido una solución para el pecado, podríamos quizás buscar una solución. Pues bien, Dios la hizo. Dios nos dio esa solución que es Cristo Jesús. Y no solo que Dios la dio la solución, sino que lo hizo más abundante, y justamente con la solución nos dio ese gozo, nos dio esa plenitud en Cristo. Asimismo, Dios puede hacer cualquier cosa que anhelemos conforme a su voluntad. Quizás puedes tú clamar por salvación para tu familia. Pues quizás Dios tiene, y aún no han sido salvos, pues déjame decirte que quizás Dios tiene la capacidad para hacerlo, pero quizás no sea el momento en que tenga la oportunidad para que ellos sean salvos, sino que para que forme en ti el carácter perfecto, para que ellos vean la gloria de Dios en tu vida. Quizás puedes pedir por sanidad o restauración de un hogar, y claro, Dios tiene el poder para hacerlo, porque no hay nada imposible para Dios, pero el poder de Dios es incomparable. Y quizás tenga algo mejor para ti, que a través de esa enfermedad, a veces de ese conflicto de la familia, Él pueda ser glorificado. Quizás Él tenga que utilice esa enfermedad, ese conflicto, ese anhelo de tu corazón para glorificar y honrar su nombre. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, mi hermano. Dios tiene el poder para darnos salvación. Y creo que tal como termina Pablo este capítulo 3, es como deberíamos terminar realmente cada predicación, cada cosa que hacemos. Porque realmente cuando analizamos y pensamos en el amor de Cristo, pensamos en todo lo que Cristo ha hecho, lo que hace en nosotros, lo que vemos cuando leemos la gloria de Dios, no queda más que darle la gloria y la honra a nuestro Dios, el cual está sobre todo, el cual es el único digno de alabanza. Qué hermoso es las peticiones de Pablo que hemos podido entender el día de hoy. Entendemos de que que nuestra posición en Cristo ahora es distinta, que ahora ya somos parte de la familia de Dios. Pero es necesario de que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y obviamente, ¿cómo podemos fortalecer nuestro hombre interior? Si no solamente a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. También Pablo nos habla de que debemos ser, obviamente, que debemos permitir y debemos clamar para que Dios habite en nuestro corazón de manera permanente, para que esos pensamientos sean nuevos. Pablo nos muestra que ese amor de Dios, que las dimensiones de ese amor perfecto excede todo conocimiento, pero que en Cristo hay esa plenitud. Cuando nosotros entendamos estos propósitos de Dios, cuando entendamos de que Dios tiene que ser glorificado, de que Dios tiene el control de todo, nosotros como iglesia, ahora como esa unidad en Cristo, debemos sentirnos con esa idea de glorificar al nombre de Dios a través de cualquier cosa que podamos hacer. Gracias, Señor Jesús, porque ese amor que Dios nos ha demostrado es perfecto. Oremos. Padre bendito, Padre, reconocemos de que necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior.
Padre, reconocemos que necesitamos que usted habite en nuestro corazón. Reconocemos que nosotros necesitamos comprender, Señor, su amor. Reconocemos, Señor Jesús, que solo en usted hay plenitud, que solo en usted estamos completos. Reconocemos también, Señor Jesús, que usted tiene el poder para hacer todas las cosas. Reconocemos, Señor Jesús, que usted es el único digno de alabanza y gloria. Padre bendito, el anhelo de mi corazón es que cada uno de los hermanos que nos hayan podido escuchar, que nos hayan podido, Señor, ver, ellos puedan comprender su amor, que puedan maravillarse de su amor, que puedan comprender el amor de Cristo en nosotros. Gracias, amado Dios, porque aún siendo inmerecedores de todo eso, usted, Señor, ha sido misericordioso con nosotros. Gracias, amado Dios, por mostrarnos lo débiles que somos. Pero gracias, Señor, por mostrarnos también lo afortunados que somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.